Hola, de nuevo a todas y todos. Vamos a terminar ahora lo que vimos, que estamos viendo en el video número uno. O sea, estamos en el modelo con wage posting, o sea, las empresas son las que hacen propuesta de salario, y estamos en el modelo en el cual la distribución de oferta, de distribución F mayúscula, la CDF de la oferta de salario es endógena, y entonces resolver el modelo significa encontrar cuánto vale, qué forma tiene esta función de oferta, F mayúsculo y G mayúsculo. Em, Como les decía en el video precedente, ¿cuál es el problema? Que en el modelo así básico la implicación es que las densities de las ofertas, como también de la distribución efectiva de los salarios, son crecientes. Pero esto no se ve en los datos. Yo voy a buscar si voy a recuperar de los datos la densidad, la equivalente de esto G, pero para insider, outsider, tienen forma a campana, ¿ok? Mm, Después, repito, normalmente tienen una cola larga a la derecha, tienen varias, consideraciones empíricas, pero seguramente la density no es monótona y creciente. Una manera para obtener una density acuerdo con los datos, como les decía, una posibilidad es en el mismo idéntico modelo incorporar lo que se llama Match Specific Capital. ¿Qué significa Match Specific Capital? Vamos a considerar que ahora cada job puede tener una productividad diferente. ¿Por qué? Porque esta viene de una inversión en lo que llamamos capital, además un capital que es match específico, o sea, básicamente lo pueden pensar como training. Yo contrato una persona, cuando la contrato invierto en haciéndola hacer cursos de formación, etcétera, o simplemente formándola en la empresa misma. Entonces un training, si esta persona se va, el capital acumulado se destruye porque este capital es embedded, o sea, es intrínseco al match, ¿ok? Entonces, consideramos una situación en la cual el precio de este capital, de este training, es PDK. Y entonces la productividad ahora va a ser una constante P multiplicada por f de k. F de k tiene la misma característica que siempre por una función de producción, o sea, tiene derivada primera positiva, derivada segunda negativa, o sea, este capital tiene rendimiento de escala, rendimiento marginal decreciente. ¿Ok? Y además, por simplificar, aquí normalizamos P a 1, ¿ok? Quindi muy importante, después una separación, o sea, si el match se destruye, este capital se pierde, porque está embedded en la persona y no... y entonces si la persona se va, esta inversión se pierde. Ok, entonces muy pocas diferencias con el modelo que hemos visto antes. Aquí, cuando yo escribo la value function de un field job, ahora tengo que considerar que depende de dos variables, depende del nivel del salario y del nivel del capital que estoy decidiendo de invertir. Entonces, pero además, ¿cuánto produce? No produce más algo que es constante, antes lo habíamos llamado Y chica. Aquí es F de K, le tengo que pagar el salario y misma cosa que antes. Esto, el job, el match se destruye si llega uno shock con probabilidad S o si la persona se va. Entonces la persona que está trabajando recibe con probabilidad lambda E una oferta y la acepta solo si esta oferta es más alta. Entonces la probabilidad es 1 menos F, la CDF de la distribución, la cumulative distribution function de las ofertas de salario. Si esta es mayor, si el salario ofrecido es mayor al cual estoy trabajando, la persona se va. Y entonces el match se destruye. ¿Ok? Entonces, la firma que hace
tiene que maximizar ex ante profits, donde los ex ante profits dependen no solamente de esta value function, ¿ok? Sino que también de la probabilidad que la oferta de trabajo sea aceptada. ¿Cuál es esta probabilidad? H de W, que de nuevo depende. Si llega la oferta a un desempleado, la acepta seguro, puesto que la oferta seguramente va a ser más alta que el reservation wage. Y si llega a alguien empleado, entonces de 1 menos U, con probabilidad lambda L llega a la oferta y con probabilidad G de W, esta persona está trabajando, está ganando un salario menor que o menor o igual de W, ¿ok? En este caso entonces acepta. Misma cosa que antes, vamos a escribir lo que es la expresión en steady state de la tasa de desempleo, que entonces ojo que aquí antes yo escribí 1 menos F de W evaluado en WR, pero ahora sabemos que es 0, entonces esta parte aquí no, o sea, aquí es simplemente S dividido S más lambda U, es el mismo modelo, exactamente el mismo modelo que antes, resolviendo... escribiendo la expresión por GDW, tenemos la expresión de GDW que depende solo de parámetro y de F, como antes. Y entonces el problema de la firma, la única diferencia es que yo aquí tengo que considerar que tengo que pagar el precio del capital, ¿ok? Entonces yo maximizo mi ex ante profits, tengo que elegir un W y un nivel de capital. Ahora tengo dos variables. Ex ante profits son instantaneous profits, o sea, la value function a la cual tengo que sacar el precio del capital que voy a invertir y todo esto multiplicado por la probabilidad que efectivamente el trabajador o el desempleado, o sea, quien recibe la oferta, la acepte, ¿ok? Entonces, como antes, y aquí las slides van más rápido porque no le reescribo todos los steps porque son exactamente iguales antes. Utilizando la definición de steady state de desempleo más de G de W, puedo escribir la expresión de la probabilidad que acepten la oferta. Esto es simplemente J de W de K, ¿ok? Lo que tienen, perdón, vamos por atrás, lo que tienen escrito aquí, ¿ok? Entonces F menos W todo dividido S más lambda E, etc. ¿Ok? Lo que tienen aquí, al cual tenemos que sustraer el precio del capital. ¿Ok? Entonces, la first order condition con respecto al capital. ¿De dónde la saco yo esta first order condition? ¿Dónde es que entra el capital? Entra aquí. ¿Ok? Entonces, F primero dividido R más S, etcétera, etcétera, tiene que ser igual a PDK. Esta es la first order condition que sale de aquí porque lo que tiene que ser igual a 0 es lo que está dentro aquí esta paréntesis. ¿Qué pueden sacar ustedes que podemos deducir de esta expresión? Miren, aquí a la derecha yo tengo una función que me dice que si W sube, F de W sube, 1 menos F de W, todo esto bajaría, ¿ok? Entonces al subir de W, lo que tengo a la derecha del igual baja. Ahora, F primero de K. Para que el que está a la izquierda del igual baje, yo sé que lo que tiene que pasar es que K suba. ¿Por qué? Porque F primero es la derivada primera siempre positiva, pero F segunda, la derivada segunda es negativa. Lo que me dice que F primero, la función F primero es decreciente en el capital. ¿Ok? Entonces el resultado final, W sube, todo esto a la derecha baja, y para que esto baje, K también tiene que subir. Entonces al final yo puedo, así, hasta dicho así, decimos, se puede escribir de manera formal, pero hasta aquí se ve que K es una función creciente del salario. ¿Qué significa? Aquí, ojo, la lógica no es totalmente intuitiva, porque aquí no le está diciendo si la persona, si yo invierto más, si el capital es más alto, la persona es más productiva, entonces la pago más. No, no es esto. Aquí la interpretación es al revés. Yo le estoy diciendo, a pagar un salario más, cuando yo pago un salario más alto, esto me permite
de invertir más, o sea, de hacer la persona más productiva. ¿Y esto de dónde viene? Viene del hecho que al pagar un salario más alto, yo sé que voy a tener menos turnover. O sea, que significa que la persona se va a ir con menor probabilidad. Entonces, para mí es más interesante invertir en esta persona para que sea más productiva, ¿ok? Entonces, ojo a esta interpretación porque no es total, o sea, a mi juicio no es totalmente straightforward, pero ojo, aquí le está diciendo el capital es una función del wage. A mayor wage, menor turnover, más es rentable invertir en la persona, ¿ok? Entonces, pequeña paréntesis, ya aquí pueden ver que, por ejemplo, si yo como gobierno empujo mucho los contratos a tiempo determinado para dar flexibilidad al mercado laboral, ok, perfecto, esto de un lado puede ser útil, pero de otro lado puede tener un efecto negativo sobre la productividad, porque tener gente a contrato determinado, que es más fácil que se vaya, que entonces que yo no tengo mucho interés a invertir porque es más difícil que después la tenga como ongoing match. Bueno, empujar contrato a tiempo determinado con la consecuencia que la empresa invierte en menos en training puede bajar la productividad en general de la economía. ¿Okay? Entonces, estas son cosas a tener en consideración. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se resuelve ahora el modelo? De la misma manera que antes. Yo quiero, quiero obtener una expresión por f de w y de dónde sale ecualizando los profits, sobre todo el wage support. O sea, le quiero decir, ustedes tienen que escribir lo que habíamos dicho en las slides antes, o sea, que los profits por un nivel W tiene que ser igual a los profits en particular por cuál nivel W reserva. Ojo que cuando W reserva, W vale W reserva, F de W reserva vale 0. ¿Okay? Entonces escriben la misma expresión que antes, se ecualizan los profits, sobre todo el wage support, utilizando el valor de salario de reserva. Después, para hacer más simple la vida, en este caso le está diciendo ponemos R que tiende a 0 y además lambda U es igual a lambda E, llegan a una expresión de f de w. Cualquier duda, pregunta, si ustedes no logran recuperar esto, aparte que no debería ser un problema, pero si no logran recuperar esta expresión, etc., no tienen nada más que hacer que preguntarme, ¿ok? Ahora, como ven aquí, por ejemplo, si yo tuviera que resolver un modelo, si tengo un tópico de examen y me encuentro con esta situación, claramente aquí yo no tengo más una expresión analítica, ¿ok? Yo esto lo tengo que resolver como lo hicieron en la tarea numéricamente, porque tengo f de w aquí y f de w aquí. Tengo que encontrar el fixed point de una functions, ¿ok? No lo puedo, en este caso no lo puedo hacer analíticamente, mientras que en el caso sin capital teníamos una forma analítica, ¿ok? Pero que sea analítica o numérica, mi objetivo es encontrar f de w, ¿ok? Entonces después, ¿cómo se cierra? O sea, el soporte por abajo es W reserva, el soporte por arriba, ¿cómo se encuentra? Sustituyendo aquí wage upper bar, porque f de wage upper bar vale 1, ¿ok? Entonces tenemos esta otra expresión. De esto, si les decía, ok, ponemos una función de producción Cobb-Douglas, ¿cuál sería la first order condition? F primero de K, entonces marginal productivity del capital igual lo que tienen al denominador, entonces, perdón, le estoy mostrando nada más que esta expresión, donde f de k es una Cobb-Douglas, k elevado ad alfa, y aquí le estoy diciendo que esto lo normalizo a 1, r se va a 0 y le queda solo s más el lambda que multiplica, ¿ok? Estas serían las ecuaciones que describen el modelo. ¿Cuál es la forma de f de w? ¿Cuáles son los valores de del support de la wage? ¿Y cuál es esta función entonces k de w? ¿Ok? Esta es la tercera función que nos sirve. Un ejemplo, escribo, si quiero, estoy utilizando unos valores del paper de Mortensen, ¿ok? Que me dan por esto alfa, beta, s, etc. Y esto
le estoy ploteando la forma funcional que acabamos de encontrar. Entonces esto le muestra que la CDF, bueno, normal es una función creciente entre 0 y 1, ok, nada de especial esto. KDW es una función creciente. Al subir del nivel del salario, yo me puedo permitir, tengo incentivo a invertir más. ¿Por qué? Porque sé que voy a tener menor turnover. Entonces la persona, el macho, se pone más productivo aún. ¿Ok? Y para terminar, aquí tenemos FDW, esta es la density. Ahora sí que la density no es increasing, sino que es increasing y después, o sea, cambia el nivel, cambia la pendiente, increasing y después decreasing. Y que le estoy ploteando aquí dos niveles diferentes. El primero, perdón, lo que teníamos aquí, alfa es 0,1 y después aquí alfa es 0,2. O sea, aquí le está diciendo mayor es la elasticidad del capital, este parámetro alfa, más larga va a ser esta cola derecha. ¿Por qué? Porque aquí le está diciendo, ¿de dónde sale esto? Aquí sale el hecho que la density tiene esta pinta, esta forma. Ahora sale del hecho que al subir el nivel del salario, tengo mayor capital, mayor productividad, pero ojo, la productividad es decreciente en el capital, o sea, yo tengo una productividad marginal decreciente, ¿ok? Entonces, este nivel de productividad marginal decreciente, entonces que me lo da este alfa, hace que la density tenga esta forma. Si hubiese puesto una función de producción con rendimiento de escala o productividad marginal del capital creciente, no tendríamos este resultado, ¿ok? Entonces esto es muy importante. Perfecto, yo cierro aquí entonces por lo que es modelo de wage posting. En particular hemos visto job search y ahora hemos visto lo que es el modelo de Bardet Mortensen con una extensión que sería Match Specific Capital. Cierro aquí entonces y voy a continuar en el video número 3, el siguiente tópico.